Bienvenido, bienvenida a este espacio de calma de Sharada Devi. Si es la primera vez que estás aquí, yo soy Inma y hoy quiero invitarte a algo diferente. Quiero invitarte a dormir profundamente, arrullado y arrullada por cuentos que te van a llenar el alma. Así que apaga las luces, acomoda bien tu almohada y deja que tu cuerpo se hunda en la cama. Estás a salvo, estás en paz. Estás a salvo. Esta noche no vamos a hacer ejercicios complicados ni a buscar ninguna respuesta. Simplemente vamos a escuchar. He traído conmigo un tesoro, la sabiduría de los cuentos. Son pequeñas semillas de luz de la tradición sufí y oriental que Alejandro Jodorowsky rescató para nosotros. Son historias que no se escuchan con la mente, sino con el alma. Que no se escuchan con la mente, sino con el alma. Antes de empezar, haz una respiración profunda conmigo. Inhalamos en 6, 5, 4, 3, 2, llena tu pecho de gratitud 1 por el día que termina. Y ahora suelta todo el aire. Suelta cualquier pensamiento. Suelta cualquier pensamiento. No te preocupes si te quedas dormido o dormida a mitad de un cuento. Esa es la magia que buscamos. La magia de estas historias. Su enseñanza llegará a tu subconsciente mientras descansas. Yo me quedaré aquí, susurrándote al oído y cuidando de tu descanso. Así que cierra los ojos. Déjate llevar por el aroma de los libros viejos y el eco del desierto. Comenzamos. Érase una vez un medio pollo. Tenía un ala, una pata y un ojo. Media cola, medio pico, medio cuerpo y media cabeza. Siempre andaba con hambre, porque no podía retener nada de lo que comía. Por su medio estómago se le escurría completamente todo. Y por donde pasaba, sembraba la desolación. El medio pollo devoraba las plantaciones de trigo, de maíz, de arroz y también las plantaciones de lechugas, las legumbres, lo que fuera. Además, a pesar de tragarse un lago, un río o un mar con sus peces, su sed nunca se calmaba. Después de recorrer desesperado el mundo entero, al regresar a nuestro amado desierto, se encontró con otro medio pollo, tan muerto de hambre y sed como él. Al instante se amaron cual hermanos y decidieron juntarse.
Apenas aproximaron sus medios cuerpos, sus carnes y huesos se pegaron. Dejaron de ser dos para volverse uno. Y desde entonces, San Juan, como hemos llamado a este pollo, se alimenta cada día con un grano de trigo y una gota de agua. Eso le basta para sentirse saciado. Este cuento me hizo comprender que yo era solo la mitad de mí misma. Era solo la mitad de mí misma, que mientras me buscara fuera de mi espíritu, andaría angustiada, absorbiendo maestros y conocimientos, sin sentirme nunca satisfecha. La otra parte, tan incompleta como yo, me esperaría hasta que mi desesperación fuera lo suficientemente intensa como para hacerme abrir las puertas de mi cárcel racional y unirme a ella. La impensable sombra que cambia de tamaño según la posición del sol. Entendiendo por sol a la energía indefinible que nos mantiene en vida. La impensable sombra que cambia de tamaño según la posición del sol, a la que podemos, si lo queremos, llamar Dios interior. Cada cuento de este libro me ha ayudado a calmar mi hambre y mi sed. Y hoy voy a compartirla contigo. Los 5 cazadores. 5 cazadores hambrientos partieron a cazar un ganso. Uno era ciego, el otro cojo, el tercero era sordo, el cuarto estaba desnudo y el quinto tenía una carabina sin cañones ni gatillo. Entre arbustos que no habían crecido, buscaban un ave que aún no había nacido. Marcharon y marcharon por montes, valles y desiertos, atravesando cimas y abismos completos. Cuando miraron hacia atrás para ver el camino recorrido, se dieron cuenta de que solo habían avanzado 10 centímetros. El sordo dijo: «Atención, oigo el aletear de un pájaro». El ciego se puso una mano en la visera y dijo: «Veo venir un ganso». El que tenía una carabina sin cañones ni gatillo disparó y mató al pájaro. El cojo fue a buscarlo. El desnudo guardó el cadáver en uno de sus bolsillos. Al borde de un lago
sin agua ni orillas. Comenzaron a fabricar una fogata con ramas de los arbustos que no habían aún brotado. Pusieron al ave en una olla sin fondo y comenzaron a cocerla en un agua que no era húmeda, sobre un fuego que no alumbraba. Pero el ganso estiró el cuello y no se dejó cocer. Miraba al cielo, nada más, y dejaba pasar los días. Cuando se lo quisieron comer, vieron que tenía la carne más dura que sus huesos. A pesar de todo, lo devoraron. Pero eso no les llenó el vientre. Los 5 cazadores no sonrieron ni tuvieron placer ninguno. En Turquía, los viejos maestros, bajo el pretexto de hacer reír a los niños, les cuentan esta historia. Sin embargo, no lo hacen solo para entretenerlos, sino también para adiestrar sus mentes infantiles a enfrentarse con una realidad de permanente impermanencia. Las ideas, los estereotipos, son barreras que impiden alcanzar la verdad. Comparan cada palabra con el agua estancada. En cambio, para ellos, la indecible e impensable verdad es un río caudaloso que avanza sin detenerse hacia el océano de la gloria divina. El hombre místico debe ejercitar su intelecto enfrentándolo a la absurdidad de cualquier afirmación categórica. Aquello de lo que nos damos cuenta es solo una mínima parte de lo que en verdad sucede en nuestro mundo. Una mañana muy fría, 2 jinetes cabalgaban por un camino campestre. Uno de ellos, que era ciego, dejó caer su látigo. Se bajó del caballo y, arrodillado, palpó la tierra buscándolo. No lo pudo encontrar, pero dio con otro que le pareció más elegante, más suave. Montó en su animal y continuó la cabalgata. El otro jinete, que sí podía ver, le preguntó qué había buscado en el suelo. El ciego le respondió:
Perdí mi látigo y bajé a buscarlo. No lo logré, pero encontré este otro que es más largo, más suave y flexible que el que yo tenía. El hombre que podía ver le dijo: «Tíralo, lo que tienes en la mano no es un látigo, sino una serpiente dormida por el frío». El ciego no quería tirarla, diciendo que el hombre que podía ver estaba envidioso de su nuevo látigo. Un rato más tarde, el calor del día despertó a la serpiente, la cual mordió al ciego y lo envenenó. Los sufís dicen que uno debe escuchar a aquellos que tienen abiertos los ojos de su corazón. El conocimiento extraído de palabras son solo palabras. El conocimiento que nace de experiencias personales es real. El jinete ciego, símbolo del hombre intelectual, mente llena y corazón vacío, busca un concepto fijo. Para él, el mundo es lo que cree que el mundo es. Busca una verdad que en el fondo es solo su verdad. El jinete que ve, símbolo del hombre sabio, mente vacía y corazón lleno, se acerca al mundo sin prejuicios, aceptando lo que es tal y como es. No busca la verdad, sino la autenticidad. El hombre sin preocupaciones. Un rey está muy preocupado. Se dice a sí mismo: si tengo tantas preocupaciones, ¿será que todo el mundo ha de estar preocupado? ¿Habrá en mi reino alguien que no tenga ninguna preocupación? Así que envía a sus mensajeros para averiguar si existe un hombre así, y le comunican que efectivamente hay uno. El rey pregunta: ¿cómo? ¿De qué vive? El mensajero le responde: cada día gana 6 monedas y con ellas se paga una buena comida. Es un hombre feliz. Exclamando que no es posible, el rey se disfraza de mendigo y se dirige a la casa del hombre. Este
está comiendo y le propone que compartan el ágape. El rey acepta y mientras están comiendo le pregunta: ¿cómo te ganas la vida? Es muy sencillo. Arreglo lo que está roto. Relojes, cuchillos, cualquier cosa. Así me gano yo la vida. El rey regresa a toda prisa al palacio y promulga un edicto para todo el reino, en el que estipula que nadie puede llevar a reparar un objeto roto. Está obligado a comprar uno nuevo. Al día siguiente, el hombre feliz se encuentra con que no tiene ningún cliente. Nadie le entrega nada para que lo pueda reparar. Pero, sin preocuparse lo más mínimo, el hombre se encuentra en el camino con un anciano que está cortando madera. Le dice: «Este es un trabajo muy duro para usted. ¿Quiere que lo haga yo en su lugar?». El anciano acepta y le entrega 6 monedas a cambio del trabajo. El hombre feliz se paga así una buena comida. Cuando, en ese preciso momento, aparece el rey. «¿Cómo has hecho para pagarte esta comida?». «Es muy sencillo. He cortado leña para alguien». El rey regresa a su palacio y ordena que cualquiera que haga cortar leña para una tercera persona será castigado. Al día siguiente, el hombre, muy feliz, va a buscar trabajo como leñador, pero nadie acepta sus servicios. Entonces llega a unos establos y le propone limpiárselos al propietario. Este acepta. El hombre se pasa el día limpiando establos y por la noche ya ha obtenido 6 monedas que le permitirán pagarse una buena comida. Cuando el rey lo averigua, ordena que todos los propietarios de establos han de limpiarlos ellos mismos. Si no, serán castigados. Al día siguiente, nuestro hombre no encuentra ningún trabajo, pero no se descorazona. Viendo a un grupo de hombres que hacen cola, se une a ellos. De hecho, estos hombres van a enrolarse como mercenarios para el rey. Cuando llega su turno, firma un contrato y le entregan una espada. A cambio, él exige que cada día le paguen 6 monedas. Los reclutadores aceptan. La misma noche recibe su salario y se paga una buena comida. Llega el rey y le pregunta: «¿Cómo has hecho para pagarte esta comida?». «Estoy en el ejército. Me pagan 6 monedas diarias». El rey regresa a su palacio y ordena que no paguen a los soldados
hasta que él lo diga. Al día siguiente, este hombre no recibe su salario. Le explican que se irá acumulando y que le pagarán más adelante. Entonces, él se las arregla para conseguir 6 monedas y comprar comida. Como de costumbre, el rey llega vestido de mendigo a su casa y le dice: ¿Cómo has hecho para pagarte esta comida? Te voy a contar un secreto. He cortado mi espada a trocitos y he vendido una parte a cambio de 6 monedas. Cuando me paguen, como sé repararlo todo, repararé mi espada. Así es como lo he hecho. Además, para que nadie se dé cuenta, he puesto un trozo de madera en lugar del metal. El rey regresa al palacio. Hace venir a un prisionero y le dice: lo condeno a muerte, que le corten la cabeza. Id a buscar al soldado que os diré y que él mismo ejecute la sentencia. Cuando llega el hombre feliz, el rey le dice: soldado, córtale la cabeza a este prisionero. El hombre palidece y dice: pero majestad, yo nunca he matado a nadie. Quizá este pobre hombre es inocente. ¿Cómo voy a saber si es culpable o no? No se puede destruir una vida que Dios ha hecho. ¿Eres un soldado o no? Sí, soy un soldado. Entonces, córtale la cabeza, mátalo. El hombre se pone de rodillas y exclama: Dios mío, tú que eres el Rey de Reyes, muestra por tu poder si este hombre es culpable o no. Si es culpable, déjame cortarle la cabeza. Si no lo es, transforma mi espada en una espada de madera. Entonces, desenvaina la espada y es de madera. Todo el mundo exclama: ¡milagro, milagro! El rey no puede hacer nada y le dice al hombre: realmente eres un hombre que confía en Dios. En esta historia, a cada acción del hombre sin preocupaciones, tenemos un alivio emocional. Si le cierran un camino, marcha por otro. Mientras más se complican las dificultades, mejores soluciones se encuentra. Al final, cuando la situación parece irremediable, gracias a una astucia que en el fondo es una sincera plegaria, obtiene el milagro de que el rey, su opositor, lo comprenda. Por su optimismo, ha logrado elevar el nivel de conciencia de alguien que ejerce el poder sobre los otros sin ser amo de sí mismo. Este cuento
muestra con toda claridad cómo un ser a quien la vida agrede, sin odiar, liberándose de preocupaciones, viviendo sencillamente, convierte sus dificultades en oportunidades para superarse. Y así, con el eco de estas historias vibrando suavemente en tu interior, llegamos al final de nuestro ratito de paz. Llegamos al final de nuestro ratito de paz. No intentes recordar los cuentos. No intentes recordar los cuentos. No busques entender sus mensajes ahora. No busques entender sus mensajes ahora. Estas historias son semillas de luz. Ya están plantadas en tu alma. Estas historias son semillas de luz y ellas solas sabrán florecer mientras tú descansas. Confía mientras tú descansas. Siente tu cuerpo por última vez. Confía. Está tan pesado, tan relajado, en paz, tan relajado. Has hecho un trabajo precioso, simplemente permitiéndote ser. Ahora, deja que mi voz se desvanezca. Deja que mi voz se desvanezca. Y que el silencio te abrace por completo. Mañana despertarás con una claridad nueva. Y con el corazón más ligero. Gracias por confiar en mí para cuidar tus sueños. Que tengas un descanso bendecido. Profundo y reparador. Ahora solo descansa. Estás en paz.